Abrimos el segundo bloque de Redacción Abierta con una invitación muy especial, a que se queden para escuchar a un escritor que tiene una larga investigación más que interesante. Quizá alguno ya resolvió la pregunta, habrá otros que todavía no. En el marco del segundo Congreso Provincial de Estudiantes de Ciencia Política, la carrera de licenciatura de Ciencia Política está programando para este próximo viernes el conversatorio Milei y la disputa hegemónica en la Argentina. El conversatorio es con Javier Balsa, que es investigador del CONICET de la Universidad de Quilmes y autor del libro que tenemos aquí al medio, ¿Por qué ganó Milei? Javier, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo estás o que estés por aquí? No, por favor. A ver, empieza planteando una pregunta más que interesante. El por qué. Bueno, te puedo empezar preguntando ¿por qué? ¿O querés empezar contándome un poco la investigación? ¿Desde cuándo viene? La investigación viene desde el fin de 2020. Empezamos a desarrollar desde la Universidad de Quilmes un sistema de encuestas online, que se llama una consultora que se llama SocPol, que hacemos encuestas a través de internet, pero digamos, sorteamos una notebook y llegamos a un público muy diverso. O sea, hacemos publicidad y llegamos a un público diverso, no necesariamente gente que le interese responder encuestas. Entonces tenemos una visión muy abarcativa de distintos sectores de todo el país, que nos permitió no solo, además, estar muy cerca de los resultados reales, o sea, es una muestra que es buena en términos de la representatividad de todo el país y los distintos sectores, sino también conocer más en profundidad. Nuestras encuestas no son encuestas nada más de saber quién va a ganar. No son solo cuantitativas, sino también intentan buscar otra cosa. 40, 60, 80 preguntas, tratando de ver los deseos, qué está pensando la gente para el futuro, qué tipo de discurso de los políticos les llega más, ¿no? Entonces pudimos ver, por ejemplo, algo muy asombroso, que es la capacidad de Javier Milei, en solo 2 años casi de apariciones públicas masivas, de instalar su discurso de que había que acabar con la justicia social en la Argentina. Entonces le dábamos frases, por ejemplo, ¿qué piensa la justicia social? Y 34% adhería a esta visión de que hay que acabar con la justicia social porque le saca a unos para darle a otros. Incluso gente que se beneficiaba de esa... Incluso gente, de los varones jóvenes, el 54%. De esa justicia social, digo. Claro. Entonces, él, un poco uno de los ejes para ir a la pregunta del libro, es que el triunfo de Milei no tiene tanto que ver con un voto bronca, de gente que, no acordaba mucho con sus ideas, pero, lo votaba para dar una señal crítica frente al gobierno de Alberto Fernández. No, en general, la mayor parte de sus votantes compartían esta visión ultra neoliberal y muy conservadora del mundo. Y entonces, esto también explica por qué sigue teniendo niveles de apoyo muy altos entre la gente que lo votó, a pesar de sus políticas actuales, ¿no? Vos decís, no fue un voto bronca, ¿no? No, mirá, nosotros... A ver, desglósemelo, porque hemos dicho más de un investigador se ha sentado aquí, en este mismo piso, y nos ha dicho, es como una capitalización, o más de uno ha interpretado eso. Vos decís, te profundizo un poco más, nosotros no es voto nosotros bronca. Tenemos 15 encuestas desde 2020, principio del 21 hasta fines del 23, con esta característica, con 5.000, 7.000 casos. O sea, tenemos mucha espalda para medir lo que queremos medir. E incluso con una evolución. Con una evolución, etc. Fines del 21, que era cuando se estaban dando las legislativas. Se pudo ver cómo, desde el principio del 21, se pudo ver cómo va, avanzando Milei. Como nosotros ya lo teníamos en abril del 22, primero nuestras encuestas a Milei. Entonces, y ahí... Es cierto, en las elecciones de julio del 23, o sea, de las PASO, de agosto del 23, él consigue captar un porcentaje de sus votantes de gente que no acordaba con sus ideas, pero lo votó, esencialmente para dar estas señales contra el gobierno. Pero si nos fijamos, y lo tenemos medido, toda esa gente que no acordaba con sus ideas para la elección general, para la elección de octubre, lo dejó de votar. Por eso se dio ese fenómeno extraño de que él sacó 29,9 en las PASO y vuelve a sacar 29,9 en las elecciones generales cuando era el favorito, cuando él decía que iba a ganar en primera vuelta, etc. ¿Qué ocurrió? Eso quiere decir que se sumó otra gente, digamos. Se sumó otra gente, pero se le fue aquel votante que no acordaba con sus ideas. ¿Por qué? Porque empezó a haber discusión. Lo que no había pasado fue tan vertiginoso que uno ya no se acuerda, ¿no? Pero en las previas a las PASO, la sociedad no discutía de política. Fue algo extraño. En general en Argentina se discute mucho de política ante una elección. Para las PASO se sentía que había frialdad política. La gente, fue a votar, pero no había discusión. Cuando empezó a haber discusión,
en las escuelas, en las universidades, en las familias, en los grupos de amigos. Bueno, esa activación de la militancia peronista, kirchnerista y progresista en general, que empezó a decir, cuidado, se puede venir Milei, puede ganar Milei, que llevó a que Massa pasara del Unión por la Patria, pasara del 27 al 37, estuviera a 3 puntos de ganar en primera vuelta, claro, le sacó ese voto a Milei. Esa gente que tenía ideas más bien nacional populares o progresistas, o progresistas en general, los que tienen ideas nacional populares son progresistas, eso también lo tenemos medido, ahora después te lo cuento más, se fueron esos votos. Por eso le quedó con ese techo del 29,9%. Es decir, ahora, eso nos marca que ese voto, que nosotros llamamos voto bronca, es decir, alguien que no acuerda con las ideas, pero para sacarse la bronca vota a un candidato reactivo, se le fue. Lo que pasa es que él gana después todos los votos de Macri. Otras cosas que muestra el libro es la capacidad de Macri de construir, ya muy tempranamente, en 2019, algo que al campo nacional y popular le cuesta muchísimo, que es una autocrítica, y una propuesta. Claro. Él dice, ¿por qué me fue mal en el gobierno? Porque fui gradualista. ¿Qué voy a hacer entonces ahora? Cero gradualismo. Voy a hacer todo lo mismo, más rápido y sin reparar si hay que reprimir o no hay que reprimir. Años más tarde, Majul le pregunta, ¿pero eso puede generar muertos? El liderazgo tiene que bancárselo. Claro, es decir, la crítica hacia Macri en ese momento del campo progresista fue qué mala la autocrítica que hace, pero no hizo su propia autocrítica, ¿no? Pero nos puede parecer horrible, pero funciona. O sea, claro, digo, me equivoco en esto, ahora voy a hacer esto y va a funcionar porque, porque... Más allá que uno coincide, no coincido en un ápice, pero bueno. Y Milei viene atrás y se le sube a esa posición 2 o 3 grados más arriba. Con esa posición Macri consigue dar un discurso a todos los medios concentrados que jugaron a favor de hacia la vuelta del neoliberalismo. Entonces hoy vemos los medios más concentrados que se suman a ese discurso de Macri y luego le permite a Macri empalmar con Milei muy fácilmente porque había construido una base electoral muy neoliberal y muy conservadora. Y Milei es eso en una expresión un poco más fuerte. Por eso nosotros ya el 30 de octubre le preguntamos a los votantes de Bullrich qué sentían de ese acuerdo que había hecho Bullrich con Milei, y el 80% estaba totalmente de acuerdo con el acuerdo. Te vuelvo a lo del voto bronca, porque me interesa. Dale. Porque en realidad es como, si uno lo define quizás sin tener el conocimiento, porque vos estás hablando de, me dijiste, más de 15 encuestas de 7.000 personas. Digo, tenías un universo bastante medido. Sin embargo, daría o pensaría uno mirándolo y tratando de entender el fenómeno, que sí capitalizó cierta bronca o desencanto, digo, de tanto el gobierno... Se venía de 2 fracasos seguidos, ¿no? Gobierno de Macri y gobierno de Alberto Fernández, con diferente grado, pero eran 2 fracasos y había un desencanto, ¿no? Claramente, Milei es el resultado de, yo creo, 3 fracasos. El fracaso del kirchnerismo de darse continuidad. Si uno pensaba en 2012, 2013, 2014, el kirchnerismo era casi hegemónico, o sea, sus ideas estaban muy claramente instaladas en la sociedad. De hecho, Macri tuvo que decir muchas cosas cercanas al kirchnerismo para poder ganar en 2015. Claro. Algunas cumplió, otras no. Pero lo dijo. No iba a privatizar aerolíneas, no iba a privatizar YPF, no iba a sacar fútbol para todos. Bueno, sacó fútbol para todos, pero las otras 2 cosas las mantuvo. Quiero decir, nunca se le hubiera ocurrido a Macri en aquel momento hablar en contra de la justicia social. Jamás. Claro. Entonces, quiero decir, hay esa primera frustración, la frustración del macrismo fue muy fuerte, dejó a toda una masa de la sociedad antiperonista deseosa de ir para algún lado, eso lo tenemos muy medido, se sentían como huérfanos y en disponibilidad para sumarse a cualquier cosa. Incluso si fuera muy autoritaria, se iban a sumar igual. Y luego el fracaso de Alberto Fernández, ¿no? Que dejó además muchas desilusiones a los propios albertistas, a los kirchneristas e incluso a algún sector que, se había acercado pensando que quizás cerraba la brecha y el país, la grieta y el país avanzaba. Eso es cierto, había una frustración y Milei canaliza esta bronca, como vos bien decís. Pero quiero decir, no es un voto bronca en el sentido de que un voto que sea huérfano de ideología. Lo que Milei logra es, con un discurso muy simple y muy claro, generar esperanza. No solo bronca, sino esperanza. Claro. Tornar esa bronca en esperanza. Los votantes de Milei eran gente que piensa que el país en general es una porquería y que nunca va a salir adelante. Sin embargo, cuando le preguntábamos, ¿cómo va a estar el país si su candidato gana al final del mandato de su candidato? Los que votaban a Milei, la mayoría decía, mejor. Los que votaban a Bullrich o a Massa decían, igual.
O sea, no lograron transmitir esperanza en que, bueno, su gobierno iba a cambiar las cosas. Por eso es que es un voto que acuerda ideológicamente en una serie. Nosotros cuando decimos que acuerdan eso, porque medimos con 6, 10, 12 preguntas cuán neoliberal es la gente. Y el votante de Milei, el votante de Bullrich era muy neoliberal y muy conservador también. Por eso no lo votan a Rodríguez Larreta, porque no eran progresistas en lo cultural. No hay casi neoliberales en lo económico y progresistas en lo cultural. Como no hay tampoco casi nacionalpopulares que no sean progresistas. O sea, los nacionalpopulares que son conservadores son muy poquitos. Por eso Guillermo Moreno saca 0,8% de los votos. Porque casi todos los nacionalpopulares son ideológicamente muy consistentes. Y los seguimos midiendo hoy, ahora después si querés te cuento de las encuestas actuales. Pero entonces, lo que consigue Milei es una base electoral muy sólida y que responde muchas de las preguntas sobre la desigualdad, está a favor de la desigualdad, piensa que es algo natural del capitalismo, piensa, digamos, que los pobres son pobres porque se lo buscan, etc. O sea, tienen una serie de preguntas con posiciones claramente neoliberales. Y por eso le ponen las fichas de que esto quizás funcione. Hoy las entrevistas que hacemos, una de las frases que me llamó la atención es un entrevistado que dice, chico, joven, capaz que le funciona. ¿No? O sea, hay una esperanza de que esto quizás le funcione. Aunque genere más pobreza, más inestabilidad laboral, menos derechos, pero bueno, quizás pero tiene el que país ver crezca. con el caldo de cultivo que se generó antes. Javier, te pido un minutito, nos vamos a una pausa, ¿te quedás? Sí, sí. Bueno, última pausa en Redacción Abierta, quédense porque la verdad que está más que interesante este libro de Javier Balsa que nada más y nada menos se pregunta ¿por qué ganó Milei? Pausa. En Redacción Abierta ya seguimos.